Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Lucas Villarreal es arquitecto de origen belga formado en México. Estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León tras haber cursado estudios previos de economía en Europa. Fue director del programa de interiores y arquitectura en el CEDIM y desde hace 23 años es socio fundador de 444, despacho regiomontano reconocido por su trabajo como arquitectos de autor y como arquitectos locales para firmas internacionales. Además de su práctica profesional, Lucas se ha involucrado en iniciativas editoriales, curaduría de exposiciones y programas culturales que contribuyen a la memoria y crítica del diseño y la arquitectura en Monterrey. Desde hace más de 80 años, en Verel se transforman espacios con color y calidad. Su propósito es inspirar momentos de felicidad y confianza con sus colores. Este 2025 presentan el color maíz, un tono cálido, vibrante y lleno de vida, inspirado en la esencia de México. Porque en cada proyecto, en cada pared, en cada historia, Verel está contigo. Descubre maíz y llena tus espacios de color y emoción. Pinta con confianza, pinta con Verel. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic y el día de hoy se sienta conmigo un querido amigo y que siento que tenía ya mucho tiempo queriendo entrevistar. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Muy bien, gracias, Jorge Diego. Todo bien. Y yo también tenía ganas de platicar contigo en otros contextos más allá de lo que siempre hablamos en reuniones sociales y en eventos. Oye, y justo nos estábamos acordando de una vez que tú me entrevistaste a mí en un programa de radio que tenías, Espacios de Bienestar. Es correcto. Así se llamaba, Espacios de Bienestar. Ese fue un proyecto creo que muy bonito. Muy bonito porque era radio AM. Iba dirigido a las mujeres. Creo que fueron como grandes pioneros en buscar, en hacer las cosas bien. Y fue un proyecto de 5 años. Empezó cuando me entrevistó la productora de la estación, me dijo que quería hacer un programa de decoración. Y para mí era muy complicado ese tema, ¿no? Porque si bien me estaba buscando porque había sido director de la carrera de interiores y de arquitectura del CEDIM, me buscó pensando como en esta cuestión de vamos a hacer un programa dirigido a las mujeres y quisiera que fuera un programa de decoración 5 días a la semana. Y mi respuesta fue, mira, me gustaría que le diéramos un enfoque diferente. Vamos a pensar en no decoración, sino cómo la gente puede mejorar sus espacios para vivir mejor. Y vamos a hacerlo una vez a la semana. Y me ponía el ejemplo de, no, pero es que el programa de cocina, porque era un abanico de programas súper interesante. ¿Y cuánta gente le llega un programa de radio AM? Ni la menor idea, nunca supe la estadística, pero aparentemente le llega a mucha gente. O sea, AM es una sintonía que abarca un público mucho más amplio. De hecho, alguna vez hicieron un programa, más bien un evento en vivo, y una señora de Puebla fue y me dijo que ella había hecho cambios en su casa gracias al programa. Que el programa cambió mucho. Le pusimos espacios de bienestar pensando en esta idea de cómo puedes mejorar tu calidad de vida a través del espacio, pero el programa lo abrí a un montón de cosas. Hablamos de ser mejores vecinos, hacer mejor comunidad. Hablamos inclusive de elecciones, de cómo es importante el voto a la hora, cuando tomas decisiones, de por qué es importante votar. Invité gente para hablar de eso. Inclusive invité al secretario de Turismo en ese momento, que era cuando estaba Rodrigo Medina como gobernador, e invité a Luis, que era el secretario de Turismo, para hablar un poco para que la gente también sintiera vives en una ciudad, vives en un lugar y cómo es importante el aprovecharlo, ¿no? ¿Qué podías hacer? ¿Qué eventos hay?
qué cosas suceden en las diferentes partes del estado. Entonces era un programa que terminó buscando más que espacios de bienestar, pensando en lugares cerrados, era como buscar el bienestar a través de la ciudad, de la casa, del entorno, del contexto, de la gente, pero sí enfocado a arquitectura, diseño, arte. Hablamos de un montón de cosas durante 5 años. Y justo eso es una de las cosas que para mí, o sea, es que siempre he tenido en mente cuando pienso en ti, o sea, como esa manera de poder juntar diferentes perspectivas o poder analizar algo desde diferentes ángulos. O sea, mis conversaciones contigo siempre las disfruto mucho porque creo que no son ni siquiera desde tu perspectiva, ¿no? O sea, creo que siempre presentas varios puntos, varias maneras de abordar las cosas. Y un tema tan sencillo como el espacio que habitamos, pues de ahí se puede desprender un montón de cosas si las ves, hay un montón de ángulos para ver los espacios en los que habitamos, inclusive la política. Claro, claro. ¿Tú creciste en Monterrey? Sí. Pero no naciste en Monterrey. No nací en Monterrey, nací en Bélgica, en un pueblo 80,000 habitantes. Capital de provincia, o sea, capital de estado, que se llama Mons. Es un pueblo medieval, muy tradicional pensando en medievo, muy atípico pensando en Bélgica, porque no hay tantos pueblos de esta manera, porque está en un cerro, no muy alto. Después de lo que vivimos aquí en Monterrey o de vivir en Monterrey, hablar de cerros altos se convierte en un tema muy diferente, pero es una pequeña loma y la traza es en forma de plato quebrado muy medieval, que tiene un campanario muy particular. La historia dice que Víctor Hugo alguna vez pasó en tren y que dijo que no entendía qué era esa cafetera exótica, que es bastante particular. El techo del campanario es bastante interesante, pero es un pueblo muy cerca de la frontera de Francia, a 20 minutos de la frontera de Francia. O sea, es de la Bélgica que habla francés. Es correcto. ¿Y cómo de Mons en Bélgica acabas en Monterrey? Mi papá es regio. Más bien tiene que ver con que mi papá se fue a estudiar a Lovaina. Estamos hablando inclusive del 67, 68. ¿Y qué se fue a estudiar? Había estudiado psicología en La Bastida, cuando no existía la UDEM, cuando era La Bastida y era parte del programa o de los programas de la UDEM. Y obtiene una beca, se va a Lovaina a estudiar una maestría y termina estudiando comunicación. Entonces se quedó 4 años estudiando comunicación. Y por el otro lado, mi mamá, que tenía una amiga que estaba casada con un colombiano que daban clases en Lovaina, iba a las fiestas de latinos. Y entonces en una fiesta de latinos conoce a mi papá y se casan. Okay. Y luego nací yo y poco después, por eso siempre digo que soy de Monterrey, porque gran parte de mi vida la he vivido aquí. Llegué aquí a los 9 meses. Gran parte de mi vida, y digo que soy regio, aunque comía bistec y papas fritas en mi casa más que tacos. Después mi mamá ya fue aprendiendo otras habilidades en relación a comida mexicana, porque aparte le encanta cocinar. Entonces, pero toda mi niñez y mi infancia estuvo relacionada sobre todo con los cómics belgas y franceses. O sea, Asterix y Obelix, Tintin, Bouleville, y hay un montón de cómics, porque Bélgica es un país donde el cómic es muy importante. ¿Y cómo es que todo esto te va llevando a la decisión de estudiar arquitectura? O sea, también una de las cosas que disfruto mucho de tus pláticas, que siempre lleva una carga contextual fuerte. Creo que tienes una memoria muy, muy clara del Monterrey de antes, que obviamente yo, sin ser de Monterrey,
Cada vez que platico contigo aprendo algo de la ciudad y justo mi pregunta va en eso, ¿no? O sea, ese contexto que tú viviste o qué de ese contexto que tú viviste te llevó a estudiar arquitectura en Monterrey en los 90s. 80s. Bueno, 89. Empecé a estudiar en el 89. Te graduaste en los 90s. Entonces, me gradué en los 90s. Es una pregunta que de repente no tengo una respuesta clara. Tengo, por ejemplo, el recuerdo que desde muy niño íbamos a ver las casas de sorteo. Ahora hay la Casa del TEC y la Siembra Cultural volvió a lanzar casas que son las casas de sorteo de la universidad. Pero durante los 80s, 70s, 80s, eran las casas del TEC, de la Siembra Cultural. Hubo una casa de la Gran Familia, un par de casas de la Gran Familia. Hubo casas de la Cruz Verde. O sea, y eran casas hechas por grandes arquitectos. Digo, grandes arquitectos, los arquitectos locales que hacían cosas mucho más propositivas de lo que pasó en los 90s, 2000s, que hubo una época donde las casas volvieron a ser como muy tradicionales, pero hubo casas que tenían en las áreas sociales orillas con agua, casas muy propositivas, muy difíciles de mantener probablemente, pero muy propositivas, y siempre quería ir. Era algo que me llamaba mucho la atención, era algo que me interesaba mucho. Mi mamá daba clases de historia del arte y entonces también tuve una educación, puedo decir, privilegiada en relación a conocimiento. El haber tenido la posibilidad de ir a Europa de niño también fue un gran privilegio. Creo que ahorita ya los niños tienen la gran fortuna de que los viajes están a otros precios y funciona de otra manera, pero en aquel tiempo era difícil viajar a Europa, y el haber podido estar involucrado en otras visiones, visiones me refiero de cómo se vive, de cómo se vive la casa y la ciudad. Sí. Fue una cosa que siempre me atrajo y siempre me llamó la atención. Todo el tiempo estaba viendo arquitectura, inclusive yo me fui un año a estudiar entre francés y economía. Estudié un año de economía en Bélgica y fui a registrarme a la embajada mexicana, y creo que fue una de las cosas que me cambió la vida en términos de no había visto algo así y no entendía qué estaba pasando. Llego a la embajada y me topo con un edificio que es una casa, un hotel particular que le llaman en francés, que era de Víctor Horta. Y esa era la embajada de México en Bruselas. Y me topo con esto y no entiendo. Víctor Horta con H es el arquitecto del Art Nouveau. Yo creo que es el arquitecto. Hotel Tassel es como la máxima expresión del Art Nouveau. Esa era la Embajada de México. El Hotel Tassel era la Embajada de México y yo no lo vi venir. Además estaba recién restaurado. O sea, es lo que mi segunda pregunta era, dime que estaba bien restaurado. Estaba bien restaurado. Las imágenes, cuando tú buscas Art Nouveau, creo que la primera imagen es ese hotel. Además, combinado con piezas precolombinas. Una cosa espectacular. Y creo que a partir de ahí ya no paré. El año de economía fue muy interesante. Creo que la parte más interesante de haber estudiado economía un año es que no estudié economía. Estudié psicología, filosofía, antropología, sociología. Que es muy de la educación europea o inclusive de americana, ¿no? De estas electives y que puedes como armar. Que así era el programa. Los 2 primeros años eran todas estas materias de tronco común, que una de las cosas que creo que encontré que era interesante era esa diversidad de temas, y que
a los 16 años no ves que sean relevantes necesariamente para la economía. Hoy en día lo entiendo de una forma muy diferente y entiendo que todo eso tiene que ver con economía. El comportamiento humano tiene que ver en cómo se comportan los números, ¿no? Claro. Y cómo se mueven los mercados. Pero en ese momento era como una gran sorpresa de entender que estaban estudiando cosas que yo no entendía la aportación que hacían a la economía, y que luego también me dio herramientas muchos años después, cuando hicimos el programa de interiores en el CEDIM, que lo hice junto con Banje Tamés, esa mancuerna, o sea, nos dedicamos todo un verano, más de un verano, fueron varios meses a trabajar el programa de interiores del CEDIM, e incluimos antropología, sociología, psicología del espacio. Materias que en principio no están relacionadas, pero que a mí me importaba mucho que la gente pudiera verbalizar cosas. Claro. Que pudiera ponerle palabras a los pensamientos más allá de cómo se ven las cosas. Pero fue algo que aportó mucho para mí en ese sentido. Y el estudiar, o sea, entraste a la Autónoma, ¿no? A estudiar Así arquitectura. Pero pues tenías también este contraste, esta experiencia o este bagaje cultural previo, ¿no? O sea, creo que es muy diferente o es muy padre cuando estás estudiando algo que conoces. Claro. O sea, que estás viendo la clase de la arquitectura gótica y al menos conoces una iglesia gótica o en algún viaje, o sea, durante la universidad, pues, ¿no? Que sí tienes como presente esos ejemplos. Sí, y te cambia completamente la perspectiva. Creo que volvemos a la oportunidad de poder conocer edificios, porque no era solamente gótico, también eran los museos contemporáneos y las ciudades contemporáneas. Te cambia mucho la perspectiva, aporta mucho, entiendes las cosas de otra manera, la percepción del espacio. No es lo mismo en una fotografía que estar en el espacio. El entender los detalles cambia completamente. Cuando hay un museo que me gusta mucho de París, es el Museo de la Ciudad y la Arquitectura, ¿no? Que está en el Trocadero, que tiene todas estas réplicas, pero también tiene como fragmentos a escala real. Y siempre que voy hay muchísimos chavos tirados en el piso, dibujando, haciendo algún ejercicio de sus clases, ¿no? Y justo mi primer pensamiento siempre es eso, qué envidia es estudiar en una ciudad que tenga a la disposición este tipo de espacios. Para bien y para mal, porque también te das cuenta cuando tienes la suerte de poder viajar y tener un ojo crítico, lo voy a poner como entrenado, también entiendes dónde están los defectos de las cosas, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que fui a un edificio de Frank Gehry, que era el American Center, y que estaba lloviendo ese día y cómo había goteras por todos lados en el edificio. Era como, hay cosas importantes que no están solucionadas, ¿no? Y que también era un lenguaje que a mí no me interesaba mucho. Yo estaba muy enfocado en lo que pasaba, por ejemplo, con el Instituto del Mundo Árabe, o ya estaba en proyecto. Inclusive me tocó poder subir en construcción a la Biblioteca de Francia, la que es ahora la Biblioteca François Mitterrand. Entonces, como que entender que ese es un gran ejemplo de un edificio con problemas. Una caja de cristal para contener libros o cajas de cristal para contener libros. Bueno, pues es qué hay que hacer y qué no hay que hacer, ¿no? Y dentro de la universidad, ¿qué fue lo que...? O sea, porque de nuevo, no creo que arquitectos, pues te puedes enfocar en un montón de cosas, ¿no? Puedes agarrar un montón de caminos. ¿Qué era lo que a ti te interesaba en ese entonces y es algo que te sigue interesando hoy en día? Creo que no he cambiado mucho en ese sentido. Me sigue interesando diseñar espacios, diseñar edificios. Creo que el haber estudiado en la universidad también me dio, cuando menos desde mi perspectiva, tenían muchos talleres de construcción, entonces creo que también entendías muy bien qué se podía hacer y qué no se podía hacer. También el entender, tenía una de las cosas
que más me gustaba de la universidad es que tenía una biblioteca maravillosa. Yo descubrí a Tadao Ando en el 90 a través de una Amazu, que es esta revista japonesa de arquitectura, y que era como, es como un Luis Barragán en blanco y negro. y era como esta perspectiva de la luz, de las ventanas, de los espacios. Y el tener acceso a eso era un gran privilegio. El tener revistas japonesas al alcance de la mano en 1990, pues fue un gran lujo. Eso, por un lado, la parte de entender cómo se construyen las cosas es otra gran cosa. Y creo que en general el entender... yo creo que no ha cambiado. Me sigue encantando la arquitectura, me sigue encantando visitar edificios. Una cosa que siempre les decía a mis estudiantes era, tenemos la gran suerte y el gran privilegio que tú estás en la misma línea por tu trabajo tenemos la suerte que cuando viajamos, todo es gran experiencia para tu profesión. El hecho de poderte sentar en una silla y decir por qué es cómoda, o el estar en un espacio y decir por qué me gusta, el poder visitarlo, el ver cómo solucionaron ciertos detalles en una silla, y pongo el ejemplo de la silla. Sí, pero es un espacio, es una plaza, es un andador, o sea. Es un gran privilegio que tenemos los diseñadores, a diferencia de otras carreras que el médico va de vacaciones y digo, a menos de que suceda algo en el contexto, pero esa es la otra gran cosa que tenemos, que podemos estar todo el tiempo sintiendo lo que está pasando con los muebles, con el espacio, con el diseño en general, ¿no? Y sobreestimulados también, ¿no? Exactamente. A diferencia de otras carreras, sí, nosotros todo el tiempo creo que estamos sobreestimulados. Y entonces, estudias arquitectura, o sea, ¿cómo es estudiar arquitectura? Esa es otra de las preguntas que me gusta hacer, de cómo era estudiar arquitectura en esos años, ¿no? Era muy interesante porque la universidad, la Autónoma de Nuevo León, y sobre todo en aquellos tiempos, tuve la suerte de tener compañeros que venían de muchos lugares, y me refiero de pueblos, de ciudades, gente que había podido viajar, gente que era la primera vez que viajando a Monterrey, y te pone en un lugar y entiendes creo que las cosas desde una perspectiva muy, muy realista. Había gente que pensaba que porque que iba a mejorar su vida, y me refiero económicamente hablando, porque haciendo arquitecto se gana bien. Y yo nunca lo vi de esa manera. Yo estudié arquitectura porque me gustaba la arquitectura. Entonces, el entender que había otras ópticas y otras perspectivas, creo que fue muy interesante para mí. Me puso también desde un punto de vista realista. Y era muy interesante ver cómo los proyectos en general de la escuela estaban muy relacionados con el contexto real inmediato. Es decir, veías edificios que se parecían a edificios que había en la Macroplaza o en ciertos lugares. Y después yo lo veía con mis amigos del TEC, que no, ahí era una perspectiva diferente. El acceso a revistas, porque en ese tiempo era acceso a revistas, no había acceso o a libros, no había redes sociales, no había manera de entender qué estaba pasando en otra parte del mundo en relación a arquitectura, pero veías cómo la gente se enfocaba en reproducir un poco lo que pasaba en el contexto inmediato, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en el TEC, que es mi referencia más cercana, más que la UDEM, pero de que los proyectos más bien se parecían a lo que pasaba en otras partes del mundo, ¿no? Sí, eso te habla un poco también de qué tan profundos eran las bolsas de referencias de donde llegaban la gente, de tus compañeros, ¿no? Y qué tan accesible era. Sí. Si bien yo iba a la biblioteca, también, bueno, probablemente yo tenía la suerte de no tener que ir a trabajar saliendo de clases. Claro. Entonces también eso hacía que
que bueno, yo estuviera pensando más bien en voy a nutrirme de arquitectura más que estar pensando en que, bueno, tengo que trabajar porque necesito terminar de hacer ciertas cosas para poder seguir aquí, ¿no? ¿Y qué de esa experiencia de aprendizaje después te llevaste a cuando te tocó a ti ser director o cuando te tocó diseñar un plan de estudios? Porque luego es una gran discusión, ¿no? A mí que me ha tocado trabajar en planes de estudios, pues muchas veces, o sea, siempre tenemos ese sesgo de cuando yo estudié o a mí me funcionó tal cosa y los tiempos cambian, ¿no? O sea, los tiempos cambian, las herramientas cambian y los enfoques de las carreras cambian porque el panorama económico también cambia, ¿no? El tipo de construcción que se enseñaba cuando tú fuiste estudiante, al tipo de construcción de cuando tú fuiste director, al tipo de construcción de hoy en día, supongo que son... Bueno, de entrada, definitivamente cambia y el mundo y el país ha cambiado. Yo me gusta poner el ejemplo que uno de los primeros concursos que hizo Norman Foster en México fue para las instalaciones de Televisa. Y entonces hay un proyecto de Norman Foster para Televisa. El asunto es que era impagable. Y ahorita... Lo acaba haciendo Enrique Norton. Un estilo muy Foster. Muy en esa línea de lo que estaban desarrollando ese grupo de arquitectos en México, ¿no? Pero era muy diferente la aspiración que había en aquel momento de qué podías hacer como arquitectura a la que hay ahorita. Es más, cuando yo empecé a estudiar arquitectura, Zaha Hadid hacía folies, no hacía edificios. Hacía pabelloncitos que pagaba ella. Entonces, sí han cambiado las cosas. ¿Qué trataba yo de hacer, por ejemplo, o qué traté de hacer yo siendo director? Siempre, por ejemplo, las materias de diseño, independientemente del programa, entiéndase vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, edificio público, etcétera, yo siempre busqué que los maestros también fueran muy diversos. ¿Para qué? Para que la gente tuviera perspectivas diferentes de cómo se trabaja y a partir de eso pudiesen tomar sus propias decisiones. Creo que, y me pasó muchas veces también, por ejemplo, con los interioristas, es que no aprendimos acerca de muebles durante la carrera. Y yo tampoco aprendí de muebles durante la carrera. Yo me metí a aprender de muebles después de la carrera. Al final del día, la escuela, y siempre lo digo de esta manera, es una base. Te enseña habilidades, te da herramientas, pero lo que hagas después de esto depende de ti, no depende de la escuela. La escuela es una base y siempre hay que entenderlo como una base, no como el fin, ni qué vas a aportar tú posteriormente. No es solamente una base, todo lo demás es tu entorno, todo lo que te nutre. O sea, sí. O sea, al final del día, yo también le digo esto a la gente, o sea, entra un chavo a trabajar o alguien a trabajar en la oficina y pues no le voy a enseñar a hacer un plano, pero pues si estás aquí en la oficina un par de meses, pues vas a agarrar un montón de soft skills que no te enseñan en la carrera como tal, ¿no? Entonces, así es. Es como una combinación de ambas. Y además yo creo que el aprender a pensar eso es complicado, es mucho más intuitivo. O sea, la gente no aprende a pensar, la gente piensa que puedes dirigir ciertas cosas para aprender procesos o formas probablemente sí, pero creo que todo depende de uno. O sea, si trabajas en un lugar, si estudias en un lugar, vas a aprender ciertas cosas o vas a desarrollarte de cierta manera, pero no quiere decir que sea el final de... Es un proceso y vas avanzando y vas aprendiendo, ¿no? ¿Y cómo fue tu proceso regresando te gradúas de la carrera de arquitectura en los 90s? ¿Y cómo fue ese proceso? Digo, sé que C44 es de principios de los 2000s, ¿no? Que ahorita sigue, ya hablaremos de ese que es tu proyecto actual principal, pero en esos 10 años previos a abrir con tus socios C44,
¿Cómo fueron esos primeros años profesionales? ¿En qué hiciste? ¿Dónde trabajaste? Trabajé... ¿Qué buscabas? ¿Qué buscaba? Yo buscaba hacer arquitectura, porque me gustaba la arquitectura y me gustaba la buena arquitectura. Entendamos como queramos entender qué es buena arquitectura, ¿no? ¿Para ti qué era buena arquitectura cuando te graduaste? ¿Qué era buena arquitectura? Creo que arquitectura que te hiciera sentir cosas. Obviamente cualquier cosa, para bien y para mal, te pueden hacer sentir. Pero creo que como que me gustaba la materialización de las cosas, me gustaba la idea de la luz, me gustaba la idea de las vistas, me gustaba la idea de un montón de cosas que, insisto, eso no ha cambiado, pero yo buscaba trabajar en un lugar donde me aportara eso. Y tuve la suerte de empezar a trabajar. Tuve algunos trabajos de verano y cosas muy cortas donde era un poco para aprender. Y lo cual me aportó un montón desde el punto de vista de seguir un proceso, seguir un ritmo, horarios, etcétera. Pero tuve la suerte de trabajar durante 4 años en la oficina de Alex Lenoir. Y bueno, estaba en ese momento haciendo muchos proyectos, estaba haciendo una casa aparte en un entorno fabuloso que es Olinalá, y entonces me tocó participar en esto y trabajar en esto y siempre Alexander, porque no es Alejandro, pero es Alexander, le gusta, es muy preciso, es muy, muy cuidadoso y creo que esta fue una de las cosas más importantes que aprendí. Me tocó también participar en concursos dentro de la oficina. Hicimos un edificio de oficinas que está construido, que está en Ricardo Margain, que también fue un gran logro para la oficina, el que se haya ganado ese concurso, el que esté construido, y era muy emocionante en ese momento. Después se presenta una situación familiar, me voy un tiempo a Bélgica para estar con la familia y regreso y empiezo un proyecto. Ya no con Alex. Antes de que nos platiques de ese siguiente proyecto, tuvimos aquí en el podcast a Alexander Lenoir hace unos años. Vamos a dejar el link a los show notes por si quieren conocer más sobre él. Regreso y empiezo un proyecto con un conocido mío que no funcionó y que me terminó de dar a entender ciertas cosas que eran importantes. Una de las cosas importantes en esa línea es importante poner todo por escrito, tener abogados. Yo lo consideré como mi entrada a la edad adulta, el tener que hablar con abogados, el tener que negociar ciertas cosas. Y fue un proyecto de 2 años. Ahí conocí a uno, bueno, ya lo conocía, a Humberto Matei, uno de mis socios. Y cuando salimos de este proyecto, fue cuando empezamos 444 junto con Adrián Gracia y con Arturo Guerrero. Pero eso fue un periodo de 2 años. Hicimos una casa espectacular donde todos los detalles, había mucha precisión, había un techo en el área de las escaleras que se abría, había un montón de cosas. Fue un proyecto de 2 años donde se le dedicó el tiempo para que esa casa quedara espectacular y cada detalle, cada baño, cada mueble, cada pieza de arte fue una gran oportunidad. Algo que no he vuelto a hacer en esa forma, pero fue una gran oportunidad porque aprendí un montón de cosas y sobre todo creo que la parte más importante que me pasó con Alex y me pasó en este proyecto es que aprendí a construir. Yo no construía directamente, pero me tocaba el ir a la obra, el decir si quiero que el marco de la puerta sea en acero inoxidable y con paneles de madera, y no quiero marcos porque el cliente no quería marcos. ¿Cómo logramos hacer las contrachapas? ¿Qué tiene que suceder? ¿Cómo tiene que ser el pistón? Todo ese tipo de cosas que muchas veces
no vemos. De hecho... O se odian. Sí, y que crees que alguien más lo va a solucionar, cuando tú eres el responsable de solucionarlo. O sea, creo que esos años fueron muy formativos para aprender cómo se hacen las cosas. Y a mí sí me llama mucho la atención 444, primero porque pues ya llevan 20 y tantos años. 23 años. 23 años, 4 socios y también con un portafolio súper amplio, ¿no? Porque así como hacen arquitectura, también son arquitectos locales de grandes proyectos. Me ha tocado cotizar con ustedes, hacer una propuesta en conjunto para un proyecto. Entonces también me tocó como ver la profundidad con la que hacen todas las cosas. Entonces platícanos un poco de cómo arranca ese proyecto y cómo haces, o sea, si desde entonces tú crees que se hicieron esos cimientos para soportar un proyecto, el proyecto de 23 años que conocemos hoy en día. Todo arranca con unas cervezas en el Nirvana. Ok, ya arrancamos muy bien. Ya de ahí estamos del otro lado. Estábamos terminando este proyecto que teníamos Humberto y yo con este otro socio que no teníamos la misma visión de hacer las cosas. Y entonces voy a cenar con Adrián a tomarme unas cervezas al Nirvana y fue, oye, pues va a pasar esto. Adrián venía llegando de Nueva York, de haber estudiado su maestría en Columbia y el haber pasado un año y medio trabajando allá. Y estaba montando su oficina y entonces fue como, bueno, ¿y qué pasa si nos asociamos? Adrián había trabajado con Alex Lenoir, entonces nos conocíamos muy bien, ya habíamos trabajado juntos y fue, ¿qué pasa si nos asociamos? Fue así, con una cerveza en el Nirvana. Y el lunes siguiente estábamos ya con media computadora en el 444 de la calle Pirandello, por eso se llama 444. Adrián tenía una visión bastante interesante porque esa fue una idea de Adrián. No quería el nombre, no quería su nombre en su despacho, quería más bien, y siempre fue como la idea de tener un despacho corporativo o tirarle a un despacho corporativo. Entonces, por eso es 444. Y nos juntamos, Humberto, que ya veníamos Humberto y yo juntos, Adrián, que estaba empezando su despacho aquí en Monterrey o que quería empezar su despacho en Monterrey y finalmente Arturo, que Arturo es una persona y un ente diferente al resto de los tres, porque Arturo ve la parte administrativa, es arquitecto, llevaba la parte de administración en la oficina de Pablo Ferrara y era compañero de generación de Adrián, entonces como que vieron ellos de forma muy natural unir administración, diseño y al final de cuentas terminamos los 4, ¿no? Y durante varios años estuvimos ahí en Pirandello, nosotros 4 más alguien que venía de la anterior oficina que es Julieta y estuvimos ahí los cinco un rato solos y después fuimos creciendo, ¿no? Es un proyecto que ha evolucionado mucho. La visión que teníamos al principio, lo que nosotros buscábamos era diseñar y construir. Esa era como la visión original. Elvex, una marca mexicana reconocida por su excelencia y refinamiento, lidera el mundo del diseño contemporáneo con más de 70 años de experiencia. Cada producto lleva el sello distintivo de la excelencia artesanal y la atención al detalle, convirtiéndose en piezas icónicas del diseño interior. Comprometidos con la innovación y la sostenibilidad, Elvex ofrece sistemas de ahorro de agua y materiales ecoamigables. Presentan una nueva línea de grifería con acabados modernos, garantizando calidad y resistencia. Su legado trasciende fronteras, siendo sinónimo de calidad y distinción en mercados internacionales.
Y cuando mencionas de que Adrián traía esta visión de ser una oficina de arquitectura ejecutiva corporativa, ¿cómo se define eso? ¿O cuál es la diferencia de otro despacho? ¿O por qué ese camino? ¿Por qué ese camino? Porque creo que siempre ha sido la visión de, si bien las personas le dan el valor al despacho, a la oficina, que eso es muy importante para nosotros, estamos pensando que siempre que el resultado final es anónimo, ¿no? Es de un conjunto de personas, no de una persona. Entonces, como que por eso siempre pensamos en este nombre que no hablara de nosotros, sino hablara de algo más abstracto, ¿no? Pero eso no tiene que ver entonces con el tipo de trabajo. O sea, hablar de un despacho de arquitectura corporativa. No, porque las grandes firmas de diseño, pensando en un SOM o un Peli & Partners, hacen casas, hacen interiores, hacen edificios. Es como tener una estructura más de empresa que de atelier. Es correcto. Claro. Es correcto. Esa creo que puede ser la diferencia. Creo que sí sería la principal diferencia, y que nunca estás pensando en un nombre o en una persona, estás pensando en un equipo. Claro. ¿Y cuál fue en esos primeros años, cuál fue como ese primer gran proyecto o esa primera oportunidad? Primero, ¿cuál fue la primera oportunidad grande que tuvieron? Y después hablaremos de algún otro proyecto. Creo que de los primeros proyectos importantes que empezamos a hacer fueron call centers, de la mano con un buen amigo, Alberto Fernández, que él tenía una visión de cambiar la forma de hacer call centers, y no solamente en el espacio, sino cómo funcionaba el call center en general. El tipo de amenidades que debes de tener para que la gente esté contenta en su hora de descanso, que no esté pensando en que va a recibir una llamada que tal vez es una llamada negativa, porque los call centers generalmente reciben llamadas de gente no muy feliz. A veces sí, a veces no, pero... Que eso fue bien revolucionario en ese entonces, ¿no? O sea, como pensar, o sea, ahorita todo el mundo quiere, digo, ya pasó esa moda y todo, pero la oficina tipo divertida, la oficina con amenidades... O sea, ahorita ya es un must, pero en ese entonces era como realmente disruptivo, sobre todo pensando en... Muy disruptivo. Call centers. Sí, muy disruptivo. Que nos tocó colaborar en uno, digo, más adelante, ¿no? Pero tuvimos mucha suerte de que Alberto tuviera esa visión, de conocerlo. Y entonces empezamos a trabajar con él, y gracias a que trabajamos en estos call centers, después nos buscaron para otros call centers. Y entonces se volvió en un modelo de cómo deberían de ser las cosas. Muchas de las cosas que habíamos pensado se convirtieron en estándar internacional. Es decir, esta compañía desaparece porque la absorbe una compañía más grande de origen francés, y se volvió en un estándar internacional muchas de las cosas que habíamos hecho. De hecho, los manuales internacionales que hay en todas partes del mundo tenían la mitad de las fotos de proyectos nuestros. Y era solamente porque, bueno, esto tiene que ver con que vas de la mano con alguien que tiene una visión. No es tú solo llegas y propones. Sí llegaba, yo me acuerdo, la primera entrevista fue de que queremos hacer esto. Y lo primero que hicimos fue una cafetería en uno de los call centers, y tenía pizarrones, y la idea es que la gente pudiera escribir, pero luego estaba la gente de mantenimiento que limpiaba los pizarrones, y no los limpies, déjalos. Entonces, como que fuimos trabajando a partir de estas cosas, y durante ese tiempo hicimos casas, hicimos varias cosas, ¿no? Pero nos enfocamos mucho también en interiores corporativos. Claro. ¿Y cuál crees tú que fue como un big break para ustedes? Esa gran obra que marcó un antes y un después. Creo, por experiencia, empezamos a trabajar, nos invitan a desarrollar los interiores de Latitud, que es un edificio que está en Lázaro Cárdenas. Un edificio que
se pensaba de una manera, eran unidades más grandes, era un formato diferente y viene la crisis del 2008 y entonces hay que tomar decisiones y hay que cambiar y hay que hacer unidades más pequeñas y cambia el formato, pero fue muy relevante para nosotros porque empezamos con interiores, después nos piden que tomemos el proyecto para hacer todos estos cambios y al mismo tiempo estábamos empezando a trabajar en Revit, que es otra de las cosas importantes para nosotros. Cambiamos la manera de trabajar, de pasar de AutoCAD a Revit como una plataforma que nos permitió ser mucho más ágiles y mucho más hábiles. Pero el empezar con un proyecto grande que no habíamos diseñado nos permitió entender muchas cosas y cambiar de escala, porque en ese momento cambiamos de escala y empezamos a trabajar en proyectos de edificios de departamentos o de edificios comerciales de una escala mucho, mucho mayor, ¿no? E inclusive fuera de Monterrey, ¿no? Que también... Así es. Ahorita, hoy en día, pues tiene muchos proyectos fuera de la ciudad. Es correcto, pero tiene que ver con eso. O sea, creo que Latitud fue el primer proyecto que no diseñamos nosotros, pero que nos permitió entender cosas. También cómo trabajaban los despachos americanos, que creo que eso es otra cosa. También participamos, por ejemplo, en Sofía, que ese es otro de los proyectos que nos dio mucha perspectiva de cómo se hacen las cosas en otras partes. Que eso lo hemos, no sé cuándo, pero eso lo hemos platicado antes, ¿no? Que justo ser arquitectos, no sé cuál es el término, el arquitecto local o la oficina local. En inglés es Architect of Record y en español es arquitecto local, sí. Que colaborar con grandes despachos, pues al final los ha hecho subir su nivel, mejorar sus prácticas para poder ser compatibles con estándares internacionales aquí en México. Así es. Que sorprendería los pocos que están trabajando en esos estándares. Sí, creo que, cada vez más sucede, pero el tener una práctica profesional con estándares, con procesos, no es tan normal. Insisto, cada vez más sucede, pero para nosotros creo que ha sido muy relevante y muy importante porque nos da una perspectiva muy diferente. Trabajar, por ejemplo, con SOM, que es el despacho que hace las torres más altas del mundo, ha sido una gran fortuna, ¿no? El poder ver... ¿Qué proyectos hicieron con ellos? Hicimos proyectos que no se terminaron de realizar. Tiene que ver con este momento en donde separaron los permisos en Ciudad de México y decidió el cliente parar estos proyectos. Pero fueron proyectos que a la etapa a la que llegamos fue increíble, ¿no? Porque estás tratando... también la experiencia con Peli ha sido increíble. ¿Con Peli colaboraron en Arboleda? Sí. Participamos en Sofía, La Nube, también en el área comercial de la fase 1, o sea, todo donde está Pangea y donde están... ¿Cuál es el rol del Architect of Record? ¿Qué es lo que hace esta figura? Es una especie de proceso de transición. Hay una conceptualización por un despacho internacional, hay una perspectiva y una visualización de cómo quieren que sean las cosas, se definen muchas de las cosas y el arquitecto local termina tomando el proyecto para terminar con planos ejecutivos, y en ese proceso también hemos tenido una figura de CA, que es Construction Administration, que es básicamente los ojos de el arquitecto a lo largo de todo el proceso de construcción para que lo que está diseñado se ejecute de la forma que se prevé. Y vemos también los consultores locales, integramos las diferentes disciplinas, todas las tripas del edificio. El arquitecto de diseño ve ciertas cosas, se rebotan con ellos, pero nosotros hemos terminado de aterrizar
toda la información para integrar a todos los consultores. Y también supongo que vienen proyectos diseñados increíbles con cosas que pues así no funcionan las cosas en México, o tienen que hacerse ajustes o que no se pueden hacer o que no hay quien lo haga aquí en México, entonces hay que terminar de ajustar esto, siempre con la perspectiva e informar al arquitecto de diseño en este sentido. Y además están haciendo pues sus proyectos que sí, o sea, que son 100% del despacho, ¿no? Que diseñan, hacen master plan, hacen el proyecto hasta llevarlo a la construcción. Así es. ¿En qué proyectos qué proyectos están trabajando ahorita? Tenemos varios proyectos en los que estamos trabajando ahorita. Tenemos 2 proyectos de torres de departamentos de alrededor de 200 unidades. Uno en la calle de Simón Bolívar, al lado del metro, lo cual nos parece muy interesante, que se llama Ciara. Y el otro está en La Fama, ese se llama Nubara, y también son 2 torres de departamentos en cada uno de los edificios, con la idea de que pueda ser por etapas, con la idea de poder iniciar una primera fase y comercializar la segunda fase antes de que termine la construcción de la primera. Entonces, ha sido muy interesante porque también una de las cosas que creo, todo este conocimiento y este bagaje de conocimiento técnico de estandarización es una parte, pero la otra parte que creo que es también muy importante y por la cual hemos obtenido estos proyectos está relacionado con que contamos historias que creemos, es decir, analizamos, investigamos el contexto, el tipo de usuario, las vistas, todo lo que puede pasar alrededor, cómo podemos mejorar la calidad de vida de la gente, volviendo a espacios de bienestar, claro, pero con esta idea de cómo podemos lograr un mejor producto. Un mejor producto, entiéndase, el decir producto no necesariamente suena como a... Sí, te entiendo. Pero es cuando hicimos Ciara, cuando estábamos presentando el proyecto, hablábamos de la promesa de la felicidad, que tiene que ver con un texto de Alan de Bottom que nos parece muy interesante y está relacionado con la idea de cuando tú crees que estás en un espacio que te gusta y que quieres, hay esta idea de que eres feliz y entonces vives mejor, eres mejor, etc. Entonces, parte de las cosas que hemos hecho en nuestros proyectos, que no son tan diferentes de los proyectos con un arquitecto internacional en el sentido de que también están buscando hacer las cosas de la mejor manera y con mucha excelencia, es que estamos buscando realmente aportarle a la gente. Estás haciendo la inversión de tu vida. Lo que quieres o lo que nosotros queremos para la gente es que realmente, de verdad, sí sea no solamente sea la mayor inversión de tu vida, sea la mejor inversión de tu vida. Que realmente logremos el que la gente viva mejor, que pueda crecer su familia o pueda vivir a lo largo de los años y que realmente esté convencida que está en el mejor lugar porque hizo su mejor inversión, ¿no? Claro. Y todo este proceso pues lleva esos resultados, ¿no? Así es, pero es un proceso largo. Los procesos de diseño para nosotros... Hace muchos años, y seguramente lo conoces, el hermano de Salma Hayek, que es diseñador industrial. Me tocó ver una plática de él hace muchos años y una de las cosas que decía que me parece muy interesante, y no voy a menospreciar todo lo que hacemos del otro lado, pero que el 70% de sus proyectos como diseñador industrial están relacionados más bien con texto y con pensar cómo quiere que sean las cosas. Nosotros hay una carga mucho mayor porque el sacar un set de planos coordinados con un conjunto de consultores requiere mucho tiempo, pero al inicio, más que estar diseñando, estamos pensando en lo que queremos que sea el proyecto. Y
a la par vamos empezando a hacer ciertos análisis, pero trabajamos un montón en lo previo para salir con una idea que nos convenza y que aporta al proyecto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, o sea, además de todo este lado de tu profesión, de los proyectos con 444 y pues, los éxitos que hemos platicado, lo que están haciendo ahorita, tú siempre has tenido como este otro lado, ¿no? Ya hablamos del programa de radio, hablamos de tu tiempo como director en el CEDIM, que ahí me gustaría como entender cómo llegaste y cómo fue esta experiencia. Y también has sido, pues, curaste una exposición hace poco, fuiste colaborador con Celeste. O sea, siempre hay como todos estos proyectos o todo este frente cultural que acompaña tu práctica profesional, que también creo que es algo en lo que compaginamos muy bien tú y yo, ¿no? ¿Qué es eso que te mueve o qué es lo que estás buscando cuando te involucras en estos proyectos o cuando empiezas a desarrollar algo más allá de la oficina de arquitectura? Creo que tiene que ver un poco con el origen. Yo tuve la suerte de tener un papá que, como terminó estudiando comunicación en Bélgica, en cierto momento fue el secretario de Comunicación de Cultura en el estado, y entonces me permitió acceder a un montón de cosas que para un niño tal vez no era tan normal acceder. Me tocó ver muchas exposiciones, conocer artistas, conocer ciertas cosas del entorno cultural, y eso creo que es una gran fortuna, ¿no? Y eso también es formador o fue formador para mí. Y el entender perspectivas muy diferentes y radicales. Me tocó ver los Fura del Baus en la Carmen Romano, bueno, en la Escuela Superior de Música y Danza, ahora Escuela Superior de Música y Danza, pero el ver un espectáculo de unos radicales quemando autos en un espacio cultural marca, por un lado, ¿no? Entonces, creo que el tener, y no solamente mi papá, lo que había comentado que mi mamá daba clases de historia del arte, creo que el estar siempre rodeado de esto me vino bien a mí. Yo tuve la suerte de que tengo unos papás que siempre me pusieron libros a la mano. Me acuerdo que una vez iban a pasar Blow Up de Antonioni y mi papá, tienes que ver esa película, porque era cuando se veían las películas en la televisión, gracias Canal 11 de aquellos años, pero me permitió esto. Entonces siempre he estado muy interesado, me encanta la arquitectura, pero creo que la arquitectura no se hace sola. La arquitectura se hace de experiencias, de vivencias, de conocimiento, de estar en contacto con otras cosas. Debo de decir que creo que soy de los pocos arquitectos, que no me malentiendan mis colegas, pero que no habla de arquitectura. ¿Por qué? Porque me gustan otras cosas también. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho la comida. Escribí en varios números en Residente antes de que se convirtiera en una revista de comida 100%. De comida 100%. La parte de educación, mis papás siempre dieron clases. Creo que para mí fue muy natural cuando me invita Alex Lenoir a dar clases y después me invita Michelle García Novak a convertirme en director de la carrera de interiores y después integrar la parte de arquitectura. Pero creo que la diversidad de intereses hace la riqueza. Y esto aporta a la arquitectura y aporta a la educación arquitectónica. Entonces creo que el tener todos estos conocimientos y toda esta sensibilidad tal vez me ha permitido a mí el poder aterrizar las cosas de una mejor manera. El poder ser más consciente del entorno, el poder ser más consciente de otras cosas que están pasando. Entonces creo que obviamente es natural, no lo busqué. Tengo un bagaje familiar que ayudó a que esto sucediera, pero
pero volvemos yo creo que el ver una buena película aporta para que puedas hacer un mejor proyecto. El escuchar un gran disco aporta para poder hacer un mejor proyecto. Creo que cada uno de mis socios y en bien diferentes ámbitos. De hecho, Adrián y yo empezamos a hablar, más allá de que estábamos trabajando, él era becario, no becario, pero estaba como haciendo prácticas profesionales ahí con Alex, pero empezamos a hablar de música y eso fue lo que nos conectó. O sea, Adrián y yo somos amigos no por la arquitectura, un poco por la arquitectura porque estábamos en un lugar donde se hacía arquitectura. Pero por algo esa conversación empezó en el Nirvana, que era el bar de rock de la ciudad. El bar de rock de la ciudad, pero creo que al final de cuentas eso es lo que nos hace mejores diseñadores. El que tú tengas conocimiento de un montón de cosas, inclusive de la cuestión de la moda o del diseño industrial. O sea, el hecho de que puedas entender por qué los pliegues de una camisa o por qué una silla funciona de tal manera, te permite ser un mejor diseñador arquitectónico. Estoy completamente de acuerdo en todo eso, ¿no? Y creo que al final, pues lo que decíamos, ¿no? ¿Qué tan profunda es la bolsa? Lo que vienes cargando, la bolsa que traes cargando con referencias, con experiencias, ¿no? Y pues siempre buscar subir, o sea, que esas referencias nos ayuden a hacerlo mejor o a querer hacerlo mejor, ¿no? Me parece súper, súper valioso. Oye, Lucas, y justo todo lo que platicabas de que casi no eres de arquitectura, ahorita me cayó el 20 que hablo muy poco de arquitectura contigo y hablo muchísimo de todo lo demás, ¿no? Creo que esta es la primera vez que hablamos de arquitectura. Por ejemplo, ¿no? Fuera de nuestras sesiones en el consejo editorial de la difunta revista Chick House. Chick House, así es. Oye, Lucas, en todo este recorrido, ¿algún consejo o aprendizaje que te gustaría compartir con nuestra audiencia? Yo creo que varios. No. Adelante. Yo recomiendo, y esa es una perspectiva personal, cuando empiecen a trabajar, trabajen para alguien más. Más vale romper platos en casa ajena que en casa propia. Creo que eso es importante, el poder entender cómo otras personas hacen las cosas antes de hacerlas de forma propia. No ser mentirosos. Creo que cada quien sigue su proceso, pero el hecho de que tú saques un render, pero no sabes cómo construir esto, te va a traer problemas. Entonces creo que el ser siempre muy honestos de sé o no hacer las cosas. El estar todo el tiempo, ser curiosos, creo que eso es volviendo a lo que decía los alumnos, tenemos la gran suerte de que nuestra profesión, todo el tiempo estamos en contacto con cosas relacionadas con nuestra profesión, con edificios, con muebles, con ropa, con automóviles. O sea, en todas partes hay algo que está diseñado de cierta manera. Ser críticos. Críticos, pero modestos, porque después nos volvemos críticos y no estamos pensando realmente en lo que está pasando realmente en el proyecto o en la situación, ¿no? Creo que esos serían mis consejos. ¿Cambió la manera en que manejas tus equipos y tus críticas después de estar tan metido en la academia? Creo que no tanto. Se reafirmaron algunas cosas y otras cambiaron un poco. Creo que siempre es importante ver cuando trabajas con equipos que eso es una cosa importante. O sea, para 444 no es nada sin su equipo. Tanto quienes estamos liderando el proyecto como cada uno de los miembros del equipo. Pero es ponerle atención al otro. El entender qué está pasando con el otro. Y no quiere decir, no lo digo desde un punto de vista de ser empático y aceptar todo lo que pase. Yo creo que también es importante poner ciertos límites y ser claros en ciertas cosas.
pero siempre buscar, o sea, creo que el entender al otro te permite saber cuáles son sus grandes habilidades y entonces te permite aprovecharlas lo mejor posible, ¿no? Entonces, creo que es siempre poner atención a lo que está pasando con el otro para decir, bueno, tú eres bueno para esto, vamos a trabajar en esto, ¿no? Y lo que no tienes, vamos a ir desarrollándolo, ¿no? Entonces, creo que me ha hecho más sensible a eso, a ser más empático con los detalles. Creo que era empático en lo general, ahora soy más empático en el detalle. En lo particular. Así es. Y esta pregunta es justo perfecta para ti. ¿Alguna recomendación de algo que estés leyendo, escuchando, viendo recientemente? Híjole, yo, ¿qué te digo con relación a eso? Me gustan más bien cineastas más que películas y soy muy dado a ver... A ver, recomiéndanos un cineasta que tenga algo reciente. Paolo Sorrentino. Ok. Acabo de ver una película de él. Tuve la suerte de, en un viaje de trabajo, topármela en un cine que estaba al lado del hotel y entonces decidí irla a ver. ¿Cómo se llama? Parténope. ¿Cómo se llama? Parténope. Él es el director de La Grande Bellezza, que es una gran reflexión acerca de la edad adulta, de la madurez, de lo superficial, de lo no superficial. Y esta es una reflexión acerca de la juventud y de otras cosas, ¿no? Es la historia de una antropóloga, bueno, de una estudiante, una chica que termina estudiando antropología, y creo que es increíble cómo retrata ciertas cosas. Este director es, creo que, uno de los directores más... Tengo otros también, digo... Tienen muchos, o sea, justo una de las cosas que mencionamos, ¿no? Que siempre platico mucho de ti, contigo de cine, más que de arquitectura o de diseño. Así que nos quedamos con esa recomendación para los show notes de Paolo Sorrentino. Y no me queda más que agradecerte. Gracias por sentarte aquí con nosotros en... Ah, no, me faltó una pregunta más. Adelante. ¿Objeto o edificio favorito? ¿Objeto o edificio favorito? Le meto edificio a los arquitectos para que se hace no, las puedo fáciles. tener o uno y uno. Uno y uno. Creo, si bien creo que uno de los más grandes arquitectos haciendo museos es Renzo Piano y hace unos grandes edificios. Diré que uno de mis edificios que más me han conmovido es el Panteón de Roma. Han pasado tantos siglos y sigue habiendo tanta magia en ese edificio. Creo que el Panteón de Roma es algo que hay que vivirlo. Hay que tratar de vivirlo con audífonos hoy en día porque hay tanta gente visitando el espacio que te pierdes un poquito en esto. Y objeto, creo que me conmueve mucho también, a pesar de que ¿por qué te va a conmover un objeto en estas circunstancias? Toda esta serie de floreros de Alvar Aalto. O sea, cuando tuve la posibilidad de comprar uno... ¿El Savoy de sí, Ítala? Fue muy emocionante para mí poderlo hacer en su momento. Estudiaba y entonces era como, wow, qué padre que puedo. Requirió cierto esfuerzo. Conseguirlo hace 10 años me fue complicado. Conseguirlo hace... 28, 29 años, peor aún, ¿no? Pero bueno, la gran suerte de poder viajar, ¿tienes? ¿no? Todavía lo tengo, claro. Eso es bello. También claro. Bello en su propio... Me acompaña. Tenía un amigo sueco y me dijo, hace 20 años que que estaba en la universidad, tenía uno en su casa. Y le dije, oye, qué padre que tienes yo ya estudiaba diseño, ¿no? Qué padre que tienes un jarrón de Alvar Aalto. Y me dice, pues sí, es que es como medio tradicional aquí cuando te vas a vivir solo que te regalen uno de estos tus papás, ¿no? Es como tu regalo de ya tienes tu depa de adulto. Ya ¿no? eres adulto. Sí. Oye, Lucas, y ahora sí, antes de terminar, me gustaría preguntarte de ese último proyecto alterno que me tocó entrar. Literal, me invitaron a Arte Arte porque pues, son amigos. Y llegué a una exposición curada por ti
y empiezo a ver imágenes de una revista que me voló la cabeza porque no tenía idea de esta publicación. No tenía idea que nuestro amigo en común, Celso Álvarez, estaba involucrado. Digo, yo lo conocía como arquitecto. Y tercero, porque es una publicación que captura muy bien un momento de la ciudad. Y pues obviamente recientemente he estado muy involucrado en pues revalorar la historia de la ciudad desde el lente de las industrias creativas, ¿no? Y creo que esto lo capturó un momento muy padre. ¿Cómo, o sea, la revista era Galere? Galere. ¿Y cómo es que te involucras en este proyecto y de qué se trata? Mira, como antecedente, yo estuve un año estudiando economía y arquitectura, de forma informal, entre el 88 y el 89 en Bélgica. Y regreso y mis papás van a una exposición en el Museo de Monterrey, en el extinto Museo de Monterrey, que era los castillos. Era una exposición que la había curado un amigo de ellos, que es el Miguel Ángel, aquel que hizo también la curaduría del proyecto de Mauricio Fernández de la Milarca. O sea, este gabinete de objetos, este cuate era el encargado de eso. Entonces los invita y regresan con una revista que es Galere. Y me vuela la cabeza. Yo venía regresando a Europa, recordemos. ¿Cuántos años tenías ahí? 18. Ok. Me vuela la cabeza porque venía regresando a Europa, había pasado un año allá escuchando música, viendo cosas y un poco en la frustración de que aquí no iba a conseguir eso. Y me topo con una revista que tiene eso. Están hablando del Acid House, que estaba muy de moda ya. Hablan de Pedro Almodóvar, que también era, insisto, estamos hablando del 89. Entonces no había acceso a todo esto de una manera tan fácil. Y el toparme con esto fue una gran sorpresa para mí. El sorprenderme con que había diseñadores locales, había gente que entendía de música, cine, arte y demás. Y entonces termino conociendo a algunos de los miembros de esto, incluyendo a Celso y a Ana Yancy Contreras, que es arquitecta y fotografió muchas de las cosas para esta revista. Y pasa el tiempo y desaparece Galere, ¿no? Y hace algún tiempo, platicando con Rebeca Mata, que es parte del equipo de Arte en este proyecto alterno que tiene. Que ya también estuvo en Designaholic, les dejamos el link en los show notes. Hablamos de las cosas que pasaban en un Monterrey más austero del que es ahorita, porque ahorita creo que ya no es eso. Y entonces salió la idea de hacer una exposición creo que es importante que la gente entienda de dónde venimos, ¿no? Que sí han pasado grandes cosas en el diseño. Creo que Óscar Estrada ha aportado mucho a esto. Y entonces, este fue un momento que para mí fue importante. ¿Por qué? Porque me hizo sentirme bien, me hizo sentir que sí pasaban cosas en Monterrey. O que como creativo pertenecías a una escena. Creo que era muy chico para pensar que yo pertenecía a esa escena. Había una escena pero que había una escena donde podían pasar cosas, ¿no? Entonces, y decidimos buscar la información para hacer una exposición para que las nuevas generaciones vean que pasaron cosas en Monterrey hace muchos años. Uh-huh. Entonces, ese fue el motivo de la exposición, la idea de la exposición. Creo que fue una exposición muy bonita en términos de recuerda muchas cosas, habla de algo que pasó y que desapareció. Creo que Monterrey ha sido muy irregular en este tipo de cosas y es parte de nuestro trabajo hacer que permanezcan. Creo que pasó esto
con los diseñadores de moda en los 80s, entre Zulema Olivares, Marcelo Ríos, Ramón Guerrero, Sergio Cañas, Juan de Dios Ramírez, que fueron un movimiento en la moda en México que pudieron llegar a donde ellos hubieran querido. Algunos sí se movieron y pasaron ciertas cosas, pero creo que desapareció. Pasó lo mismo con la música. Creo que hubo un momento muy fuerte de la música en Monterrey. Fuimos la ciudad de México donde pasaba la música y ya no somos la ciudad donde pasa la música, con todo el respeto que se merecen los amigos músicos, pero creo que esa fuerza, esa gran fuerza creativa se diluyó y está como un poco dispersa. Y con el mundo del arte y con el mundo del diseño y con la arquitectura creo que pasa lo mismo. Entonces creo que el sacar esto de otras épocas nos permite entender que sí pasan cosas y que tenemos que ser firmes y constantes en mantenerlas y en desarrollarlas. Y estuvo bien padre porque me tocó ir en la inauguración y se hizo ahí como un panel con muchos de los colaboradores de ese entonces, incluyendo también un querido maestro Oscar Cay, que fue mis primeros maestros en la carrera y que igual tampoco sabía que había habido todo esto, ¿no? Y en este proceso que yo también estoy comparto esa idea de es bien importante, pues, revalorar lo que ya sucedió y entender que aquí ha habido cosas antes es muy importante para que vuelvan a suceder cosas. Y para mantenerlas. Creo que esa es tampoco se trata de forzar cosas, pero creo que se nos olvida muy fácilmente lo bueno que somos. De acuerdo. Y creo que con eso es ahora sí un gran cierre. Gracias, Lucas, de nuevo por sentarte conmigo. Ya tenía mucho tiempo pues buscando el momento. Viajo bastante, luego es difícil coincidir. Y he tenido la suerte de coincidir en estos consejos y desayunos donde hemos tenido chance de hablar de arquitectura y nos topamos suficiente por fuera y nos vemos suficiente para hablar de todo lo que no es arquitectura. Así que ya tocaba que te sentaras aquí, así que muchas gracias por compartir con nosotros. No, gracias a ti. Y bueno, con esto dejamos el episodio. Esto fue un episodio más de Isanaholic. De nuevo, gracias a Lucas. Síganlo o no síganlo, o sigan a C44. 4 con letra, 44 con número, _. Eso es en Instagram. Y gracias también a Jorge y a todo el equipo de Sodi y las chicas de Isanaholic que hacen esto posible. Y recuerden que la conversación no termina aquí. Vamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube, a ver qué comentarios nos ponen. Conocen algunos proyectos de 444, conocen algunos proyectos que mencionamos ahorita, alternativos como la exposición que tuvo Lucas en Arte, o si fueron alumnos de Lucas en el CEDIM. Queremos escucharlos, pongan aquí sus comentarios. Esto fue Isanaholic y nos vemos en la que sigue. Hey, gracias por escucharnos. Antes de terminar, quiero platicarte sobre mi otro proyecto, JDE Design, un estudio de diseño y consultoría creativa que desarrolla soluciones de negocio desde una perspectiva estratégica y creativa. ¿Qué hacemos? Investigamos, ideamos, diseñamos y desarrollamos soluciones que toman forma de producto, mobiliario o espacios. En JDE utilizamos el diseño como una herramienta de cambio, así que visita nuestro sitio en jde.design para conocer más sobre nuestro trabajo o escríbeme a info@jde.design para conversar sobre tu siguiente proyecto. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.